Bien, amigos, continuamos con ustedes. Hoy día estamos teniendo un interesante conversatorio con el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, escritor de su libro 8 años de crecimiento económico con estabilidad, un libro que le recomendamos mucho a todo el que quiera saber lo que pasó en la economía dominicana durante los últimos años. No, va a estar en la cuesta. También estábamos hablando del desempeño de la economía dominicana. No lo han pirateado todavía. Ojalá a mí lo que me interesa es que lo lean. El año 2011. Y hay una tercera razón que yo le comentaba, que era que nos interesaba conversar con usted. Usted hizo un programa con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana el día 10 de enero de este año, en su programa de televisión Telematutino Canal 11, que se transmite de 8 a 9 de la mañana todos los días. Y ahí yo fui tomando nota porque, como se había anunciado que el candidato del PLD iba a su programa, yo creo que medio país estaba esperando ese programa para ver lo que iba a decir el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Porque esto es interesante. Nosotros tenemos que saber lo que piensan los candidatos acerca de la forma como van a resolver los problemas. Y la entrevista que ustedes le hicieron fue muy interesante porque le hicieron preguntas claves que son de las cosas que va a tener que enfrentar el candidato que gane las elecciones el próximo 20 de mayo. Y ahí él habló yo lo tengo aquí más o menos porque yo fui tomando nota de las cosas que él decía, de cómo él pensaba combatir la pobreza. Que sería bueno que nos lo comentara. También del pacto económico y social que piensa hacer con las diferentes fuerzas, incluyendo con los partidos de la oposición después de las elecciones y en el periodo entre el 20 de mayo y el 16 de agosto. También habló de los pilares de su programa de gobierno, cuáles son esos pilares que queremos comentarlo con usted, de las relaciones con Haití, habló también sobre lo que está mal, le preguntaron, ¿no? Y él dijo qué es lo que él entiende que está mal. Habló sobre el sistema educativo, habló sobre la corrupción, habló sobre el sector empresarial, habló sobre la política fiscal, habló sobre la agenda del gobierno. Digo que la agenda del gobierno debe ser la misma de la agenda de la sociedad. Habló sobre el financiamiento de la economía, habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y habló sobre el problema institucional. Creo que son todos temas de primer orden y de primera prioridad. Entonces, bueno, que usted nos comente. Que fue lo que se pudieron tratar en el breve espacio porque de 50 minutos. Uno se quedó con el deseo de seguir insistiendo sobre otro tema, por ejemplo el tema eléctrico, que no logramos tratarlo. Pero los mensajes principales. Pero la gran ventaja del licenciado Danilo Medina es que es economista. Él es ingeniero y economista. Él es ingeniero químico primero, después estudió economía. Y uno percibe que él tiene una idea precisa, y eso es lo más importante sobre cada tema. Es decir, uno siente que cuando uno le hace una pregunta sobre un tema, él tiene una idea sobre ese tema. Podrá no tener la razón, pero tiene una idea. Y eso es importante. Y sabe cómo afrontarlo, y sabe escuchar. Porque los años en los cuales el licenciado Danilo Medina exhibió un perfil bajo en términos políticos, bueno, pues se dedicó a reunirse con muchos sectores, y reuniones en grupos, casas de familia, etcétera, y le permitió absorber una serie de conceptos. Por eso tiene ideas tan claras con el tema del empleo, que es el grave problema de la economía dominicana. Empleo de calidad, porque hemos generado, como tú dices, Rosana, más de 600,000 empleos en estos 7 años, mientras en la mayoría de las naciones se han perdido puestos de trabajo. Aquí se han creado. Ahora, el problema ahora es crear empleo de calidad. Exacto. Empleos que sean por encima del salario mínimo, de forma tal que la gente se convierta en un consumidor. Poder de compra. Poder de compra, y tiene ideas claras en lo que tiene que hacer con turismo, por ejemplo. Pero eso ha surgido de reuniones y de discusiones con el sector. Hay una inversión turismo, importante de tiempo y de conocimiento. De turismo, agropecuaria, en fin, lo que serían las líneas generales. Tiene también ideas muy claras en lo que es el tema fiscal. Él habló de superávit primario, que eso es importante. Esa es una meta. Es decir, lo ideal es que el superávit primario
te permita pagar los intereses de la deuda. Ese es el manejo sano. Sí. Y entonces tú te endeudas, pero simplemente para renovar, para pagar la deuda vieja con deuda nueva, pero por lo menos los intereses, cubrirlo con tu superávit. Y le da dijo- más holgura a la política monetaria. Él dijo sobre Obviamente. eso, y esto es importante, y es un criterio que yo realmente admiro de su parte, que se va a manejar con el balance. Es decir, que va a ir tomando préstamo en la medida en que vaya pagando, no aumentando la deuda, Aumentando sino la deuda. pagué 100 millones, yo tomo 100 millones prestados, porque tiene de Él todas fue maneras, incluso muy transparente, él dijo, creo que el endeudamiento es alto. dijo que era alto, Era alto. que el endeudamiento es alto. Entonces yo creo que esto es un tema bien importante, porque si usted se maneja con el balance, eso quiere decir que a través de los años, como la economía va a ir creciendo, el porcentaje de la deuda con respecto al PIB se va a ir reduciendo. Exactamente. Y eso es una forma de ir enfrentando ese problema. Y además te prepara para cuando vienen los periodos de crisis. Es decir, lo ideal Que es lo que que una hizo crisis, Chile. lo que hizo Chile, lo ideal es que la crisis te encuentre con un bajo nivel de deuda y preferentemente con superávit presupuestario. Claro. Pero si usted tiene un superávit presupuestario o un desempeño fiscal equilibrado, usted tiene todas las posibilidades de cambiar también lo que es la política de endeudamiento. Porque si usted tiene que manejarse con déficit fiscales, tomar prestado para cubrir déficit, eso quiere decir que usted está tomando dinero prestado para cubrir Gasto corriente y no gasto de inversión. Y la deuda, usted nunca debe endeudarse para gasto corriente. Entonces, para generar riqueza. para eso lo primero que usted tiene que hacer es equilibrar las finanzas públicas, para que cuando usted vaya a desarrollar un proyecto y usted necesite dinero prestado, ese dinero usted lo tome en las mejores condiciones para desarrollar ese proyecto, para generar riqueza. Que los que hablan del autoendeudamiento, de los economistas del PRD, no pueden explicarlo. Es decir, este gobierno asume con un alto nivel de endeudamiento. Es decir, la crisis provoca que se fuera por encima del 50% del PIB. Sí. Entonces, ha sido hasta una proeza llevarlo la deuda total ahora al 39-40% del PIB, a pesar de que fue necesario aumentar el endeudamiento por razones de la crisis global. mundial, ¿sí? Respondimos a lo que hicieron todos los países, estímulos fiscales en el 2010 y parte del 2009. Y algo importante también que yo escuché es la visión de fomentar la microempresa, la mediana empresa, ir reduciendo esa informalidad, incorporando ya lo que son las bases de la seguridad social a toda la parte trabajadora, que son conquistas sociales verdaderas, porque eso te accesa a salud, a vivienda, ahora con la ley hipotecaria, a una serie de beneficios tangenciales que son derechos fundamentales. Para además te mejora la situación fiscal, porque en la medida que haya menos informales y más gente en el sector formal, pagan impuestos. Exactamente. Él dijo con respecto al tema de la pobreza, que tiene una de sus principales metas es lograr que se incremente el poder adquisitivo de la población. Y agregó que eso favorece al sector empresarial porque le crea las condiciones de crecimiento, le crea un mercado más amplio. Tiene meta de una economía con 20 millones de consumidores, 10 dominicanos y 10 de turistas. Que eso es importante. Pero es factible. Y es factible. Es decir, claro. el país sigue siendo un atractivo. En Es todo cierto caso, que hay una economía mundial en crisis, pero aún así, por ejemplo, el año pasado el turismo, la generación de divisas fue 3.6%. Exacto. Y vinieron En el más de caso 4 los millones turistas. de Porque turistas. si bien quizás de Europa no te pueden venir tanto, pero entonces te vienen más de Estados Unidos Y de Canadá. Sudamérica. Y de Sudamérica. De Sudamérica ha exactamente. incrementado muchísimo. Y de Rusia, Sudamérica. O sea que se ha Es decir, que no diversificado. es una idea peregrina. Claro. Es factible, lógicamente, no se puede lograr en el marco de 4 años. No, Claro. eso es una Te meta. sienta, muchas de las largo cosas que él plazo. plantea se entiende que no son en el Y él marco mismo lo Y sabe. eso es porque- importante, perdón Luis, ingeniero, porque en la parte educativa decía, yo quiero formar una educación que va a tomar 12 años, pero no es que yo quiero volver, es que voy a dejar la zapata en el sentido de que se pueda crear otra calidad en el servicio educativo dominicano. O sea, hay que tener visión de largo plazo, una estrategia nacional con Y visión. una de las ventajas que va a tener ese gobierno es que no hay elecciones de medio término y no hay reelección. Es decir, las elecciones de medio término, aunque inicialmente se vieron como una conquista Sí. de la No, eso democracia fue y de la terrible. descentralización, Desaparecen colocaba un reto al gobierno de turno. Así quería tener gobernabilidad, tenía que ganar esas elecciones. Sí, Y eso distrae mucho. exactamente, distrae. Entonces, esa es una gran ventaja. Ni hay reelección presidencial, ni hay elección de medio término. Entonces,
puede concentrarse tranquilamente a gobernar y tomar las medidas y las reformas. Crear zapatas. Las reformas que sea, y tiene la ventaja que tiene el Congreso Sí. con que impulsar esas reformas. No solamente distrae, sino que también tiene un costo adicional bastante elevado. Sí. Estamos hablando de 4.000, 5.000 millones en cada elección, cada 2 años. Exacto, no, eso fue Él una... definió su programa en 4 pilares básicos, que fue la agropecuaria, las pequeñas y medianas empresas, el turismo y la industria. Lo de las pequeñas y medianas empresas, hay ya la experiencia asiática de que el crecimiento de la economía se debió básicamente. Aquí existen las condiciones, el problema es, como él lo planteó, es un problema de crédito. Claro. Habrá que buscarle la forma que tendrá que ser sobre la base de sociedad de garantía, de sociedad de recíproca, fondos de garantía fondo de gubernamentales, garantía. porque tampoco podemos poner en peligro No, un la sistema sanidad financiera no. fortalecido como se ha logrado. No, eso jamás. Vamos a una pausa y regresamos.